Sí, chicos, vieran cómo me motivó a mí eso. Nos permite el penúltimo metabolismo que vamos a estudiar, que es el metabolismo más importante. Una vez les digo, esta es la clase más importante de metabolismo de los que van a recibir ustedes, porque recuerden que el 60% de las calorías de la dieta nuestra provienen de los carbohidratos. ¿Okay? Entonces, en un plato de comida debería haber un 60% de origen de carbohidratos, más o menos un 20-25% de grasas y un 10-15-20% de proteínas, dependiendo de dónde se dé. Más o menos por ahí andan las proteínas. Bien, entonces ahí les puse esta tacita de fresas con crema chantilly para que se emocionen, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los puntos que vamos a desarrollar? Son 5 procesos bioquímicos. Mi meta de hoy es que ustedes salgan de aquí entendiendo 5 procesos bioquímicos diferentes que están todos dentro del marco de los carbohidratos. Vamos con el primero, el más importante, la glicólisis. La glicólisis, como su nombre lo indica, es la degradación o la ruptura de la glucosa. Glico es glucosa, lisis, ruptura. Entonces la glucólisis o la glicólisis es la ruptura de la glucosa para convertirse en 2 moléculas de piruvato. Eso es lo primero que tienen que recordar. Glicólisis, ruptura de la glucosa, 2 piruvatos. Punto. El segundo proceso, la gluconeogénesis, como su nombre lo indica, es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no sean carbohidratos. Repito, la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no sean carbohidratos, principalmente lactato, piruvato, algunos aminoácidos y glicerol. Ninguno de esos 4 sustratos que dije son carbohidratos, ninguno. Lactato, piruvato, aminoácidos y glicerol. Y esos 4 sustratos se utilizan para producir glucosa durante el ayuno, obviamente, porque ¿para qué vamos a producir glucosa cuando la hay de la dieta? No tiene sentido. Pues se la está poniendo más fría, Bien, tercero, la glucogénesis. Y esto siempre se desenreda con el segundo. La glucogénesis es la síntesis de glucógeno. Glucogénesis es la síntesis de glucógeno. ¿A partir de qué? De glucosa, porque el glucógeno es un polímero de glucosa. ¿Cuándo ocurre la glucogénesis? Después de comer, cuando hay mucha glucosa, y con el exceso de glucosa se almacena en forma de glucosa. Cuarta vía, la glucogenólisis, como su nombre lo indica, lisis del glucógeno. Esto es muy fácil. ¿Okay? Glucogenólisis, la degradación del glucógeno, ¿para qué? Para obtener glucosas. ¿En dónde ocurre la glucogenólisis? Durante el ayuno, para que la glucosa que se almacenó en forma de glucógeno durante el periodo postprandial se convierta en glucosa. Y la última vía, la más patito de todas, nada más, menos importante, es la vía de las pentosas monofosfato, que tiene un nombre muy grande, pero que es poco importante desde el punto de vista metabólico. Tiene una importancia porque producto de la vía de las pentosas, nosotros obtenemos el NADPH, que se utiliza en la clase que viene, la próxima semana, que es sobre síntesis de ácidos grasos, y la ribosa para la síntesis de nucleótidos. Entonces, para hacer un resumen, vamos a poner en qué momento ocurre cada vía de esas, y vamos a poner, entonces, la glicólisis es un proceso catabólico del periodo postprandial. Es decir, que se puede comer. Claro, ¿verdad? O sea, la única forma de degradar glucosa es cuando se tiene glucosa. La gluconeogénesis es un proceso anabólico del periodo del ayuno. La glucogénesis es un proceso anabólico del periodo postprandial. Postprandial, que recuerdo, es después de comer. La glucogenólisis sería más bien catabólico del estado de ayuno. Y la vía de las pentosas es, por definición, un proceso catabólico del postprandial.
está muy relacionado con la glicólisis. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero que necesito que se sepan y se los voy a preguntar, ¿verdad? Que me clasifiquen por metabolismo, los procesos, y por relación con la ingesta de alimentos. Catabólico sabemos que es degradación, anabólico que es síntesis. ¿Okay? Entonces, glicólisis catabólico postprandia, gluconeogénesis anabólico del ayuno, glucogénesis anabólico del postprandia, la glucogenólisis catabólico del ayuno y la diaspeptosis catabólico del postprandia. Vean ustedes que todas las combinaciones, ¿verdad? Todas las combinaciones posibles. Bien, entonces, vamos a estudiar estos procesos. Lo que me encanta la luz para dar clase está genial. Bien, entonces aquí tenemos el resumen de lo que hoy vamos a estudiar, ¿verdad? Les repito, el más importante de los 5 fenómenos que hoy vamos a estudiar es la glicólisis, que como les mencioné, es la conversión de una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato. De 1 a 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué? Porque la glucosa tiene 6 carbonos y el piruvato tiene 3. Entonces 6 entre 2, 3. Bueno, este es el más importante de todos. Luego, como les dije, nosotros podemos utilizar lactato piruvato para sintetizar glucosa, se llama gluconeogénesis. En el caso del glucógeno, cuando lo sintetizamos se llama glucogénesis, cuando lo degradamos glucogenólisis. ¿Vale? Y como les dije, a partir de la glucosa podemos hacer una vía que llama la vía de las pentosas para obtener productos que son la ribosa y el NADPH, que es este. Entonces tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta vía que hoy les mencioné anterior. ¿Cuál es la importancia de ese metabolismo? Véanlo ahí. La importancia de ese metabolismo radica en el piruvato. Vean que cuando el glucógeno se degrada de forma glucosa, la glucosa se degrada de forma piruvato, piruvato se descarboxila, forma acetil-CoA, y acetil-CoA ¿a dónde? A Krebs. Krebs, cadena respiratoria fosforilación oxidativa, y obtenemos los productos del metabolismo, que está ahí perfecto. CO2, agua y ATP, lo que ya sabemos. Entonces, el metabolismo de los carbos es demasiado importante por eso, porque es un metabolismo en el cual la obtención de acetil-CoA es muy rápida. En la próxima semana vamos a estudiar el metabolismo de los lípidos. Y vamos a ver que incluso los lípidos generan más acetil-CoA. Lo que pasa es que el proceso de obtención de acetil-CoA de los lípidos es más lento. Por eso un plato de comida, un 60% debe ser carbohidratos, porque la obtención de energía a partir de esos carbohidratos es más efectiva. En cambio, en el caso de los lípidos, es más lento. Es más lento. Chicas, si quieren ustedes traten de pasarse más cerca, ustedes dos, porfa, porque no, me va a costar proyectar la voz. Sí, pásense para acá. Tal vez usted, compañera, también, pásese más, vea que aquí hay más espacio. ¿Sí? Traten de ponerse más cerca, amigo, porque la lluvia no me va a dejar. Yo mañana en Cancún, sin voz, jamás. Por eso es que cuando quieren hacer dieta cambian los polaridades. Ya lo voy a explicar. Para acá. Entonces, lo que les acabo de decir cobra importancia en lo que se llama las dietas cetogénicas, que es la quinta lectura. Cuando los pacientes cambian de carbos a lípidos, lo que comienza a pasar es que esa obtención de energía metabólica de los carbos ya no se da, porque no hay carbos en la dieta. Y entonces, ¿qué pasa con el sistema? El sistema comienza a utilizar la grasa almacenada para sustituir esa energía que no entra por los carbos. Y esa es la explicación de las dietas cetogénicas. Entonces, disminuimos el consumo de carbos, aumentamos el de grasa y proteína y obligamos a que el sistema comience a utilizar la grasa acumulada para oxidar los ácidos grasos, para obtener acetil-CoA, para poder obtener el ATP que se ocupa todos los días. Eso es el principio. ¿Ah? Sí, también sí, claro. También se va a degradar la grasa que se utiliza en la dieta, pero más importante que la grasa de la dieta, la grasa almacenada. La grasa que se ha acumulado en los tejidos periféricos. Bien, vamos a iniciar con el primer proceso, que es el más importante. Ya lo van a ver que los otros son muy cortos.
Aquí yo voy a intentar darles lo que ustedes deben saber de la glicólisis, no toda la vía glicolítica porque es muy compleja. ¿Okay? Bien, entonces vamos a hablar de que la glicólisis, como les dije antes, es la degradación de una glucosa hasta 2 moléculas de piruvato. Eso es fundamental, que recuerden, glicólisis de glucosa a piruvato, fundamental. El objetivo de la glicólisis es generar, obviamente, el piruvato, que es el producto, también ATP y también NADH. De hecho, les voy a decir de una vez los productos de la glicólisis. La glicólisis produce 3 productos, valga la redundancia, que son 2 piruvatos, ahí está, 2 ATPs y 2 NADH. Esa es pregunta exacta. Productos de la glicólisis: 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Si recuerdan, ese NADH es NADH que entrega electrones en el primer complejo de la cadena respiratoria. Entonces, si uno quisiera, digamos, convertir estos NADH a ATPs, nada más lo multiplica por 2,5, como lo vimos en la clase de cadena respiratoria. La glicólisis, como su nombre lo indica, es una vía catabólica, es decir, de degradación. Lisis significa degradación. Es una vía que solamente ocurre en el citoplasma, es decir, no está metida la mitocondria en ningún proceso de esto. Todas las vías de reacciones de la glicólisis son citoplasmáticas. Y bueno, existen ciertos tejidos que dependen metabólicamente de eso, que son los glóbulos rojos. Recuerden que los glóbulos rojos tenían una peculiaridad y era no tener mitocondrias. Entonces los MAES no pueden vivir de la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa ni de Krebs, porque no tienen mitocondrias. Entonces la única fuente de energía metabólicamente usable por los glóbulos rojos maduros circulantes es la glicólisis. ¿Ok? La glicólisis. Bien. Después tenemos el sistema nervioso central. Ahí yo he puesto cerebro, pero en realidad me refiero al sistema nervioso central. Llámese el encéfalo, el tallo y la médula. ¿Okay? Todo el sistema nervioso central es glucosa dependiente. Por eso, cuando uno tiene una hipoglicemia, lo primero que siente son síntomas neurológicos. Me mareo, comienzo a ver mal, comienzo a tener problemas para articular, porque repito, porque es un tejido dependiente de glucosa para obtener su metabolismo energético. También tenemos la médula adrenal. La médula adrenal, si recuerdan, es la productora de catecolaminas, ¿verdad? Adrenalina y noradrenalina, también es dependiente de glucosa. Y tenemos las células, las células germinales masculinas, los espermatozoides, ¿verdad? Que son células móviles que son fructosa dependientes. Y se dirán, pero estamos hablando de la glucosa. Bueno, todos los monosacáridos, fructosa, manosa y galactosa, también hacen glicólisis, excepto que no se llama glicólisis en ellos, sino que se llama, pues, la vía glicolítica de la manosa, la galactosa y la fructosa. ¿Okay? Bien. Entonces, eso tenganlo en cuenta. Aquí yo agregaría otro tejido, que son los tejidos embrionales y fetales. ¿Verdad? Entonces, no se pone siempre porque no todo el mundo tiene tejidos embrionales y fetales, ¿verdad? Son las mujeres, cuando están embarazadas. Entonces, yo pondría aquí tejidos embrionales y fetales también, ¿okay? Que son glucosa dependientes. Ahora, el problema de la glicólisis, o más bien no el problema, digamos, la historia para la glicólisis, es que el piruvato tiene 2 caminos, ¿verdad? Como la canción esa, 2 caminos, ¿verdad? Entonces, el camino lo va a determinar la presencia o no de oxígeno. Entonces, cuando nosotros terminamos glicólisis, y vean esta imagen tan sencilla, cuando terminamos glicólisis y tenemos el piruvato, las 2 moléculas de piruvato, dependerá de si hay o no hay oxígeno hacia dónde se va el piruvato. Si hay oxígeno, la cosa es muy sencilla, porque el piruvato entra a la matriz mitocondrial, se descarboxila mediante la piruvato deshidrogenasa, se convierte en acetil-CoA, entra a Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y ese cuento que ustedes ya saben. ¿Qué es este? El primero. Esto ocurre en el 80% de las moléculas de piruvato, en condiciones basales. Entonces, en el 80% de las veces el piruvato se va hacia la vía aeróbica. ¿Okay? Y eso es muy bueno, porque la vía aeróbica genera mucho más ATP que las otras vías anaeróbicas. Cuando no hay oxígeno, el piruvato, en el caso de los humanos, se va a convertir en ácido láctico, y en el caso de la levadura, si hay algunas bacterias, se va a convertir en etanol. ¿Okay? A esas vías, a esas otras rutas, se le llaman las vías anaeróbicas. Anaeróbicas porque no hay oxígeno. Entonces,
Cuando no hay oxígeno, nos vamos hacia la fermentación láctica, que es la producción de ácido láctico, o la fermentación alcohólica, que es la formación de etanol. Vale a decir que nosotros no hacemos fermentación alcohólica, así no existirían los bares. Se mandaría un poco de azúcar, tapa la nariz, tapa la boca, se medio asfixia un rato y queda ebrio, ¿verdad? No pasa. Bueno, la glicólisis tiene 10 reacciones en total, son 10 reacciones, que los bioquímicos que les encanta separar las cosas, los separan en dos fases, pero no le veo sentido. Una fase que se llama la fase preparatoria y una fase que se llama la fase retributiva. Tienen 5 y 5 reacciones y vean lo que pasa. En la fase preparatoria se gastan 2 ATPs. Yo les dije a ustedes hace un rato que la glicólisis genera más bien 2 ATPs, pero en las primeras 5 reacciones hay un consumo neto de 2 ATPs, de menos 2 ATPs. En las otras reacciones retributivas hay más 4 ATP, es decir, se ganan 4 en total, se ganan 2 NAD y se ganan 2 piruvato. Por eso es que la ganancia neta de ATP son 2, que más 4 menos 2, 2. Bien, ahora vamos a ver las reacciones de la glicólisis y por favor no se estresen porque yo no les voy a preguntar, como me hicieron a mí cuando era estudiante, dibuje las moléculas de la vida de la glicólisis. Hay que dibujar la glucosa del fosfato, fatal. Yo odiaba bioquímica de la forma más vil que uno pueda odiar algo, ¿verdad? Entonces no, o sea, yo no necesito que sepan esas vías, esas rutas, esas montón de reacciones. Lo que sí ocupo que sepan son las reacciones que son más importantes. La primera, siempre en bioquímica, si no se acuerdan de las vías, acuérdense de la primera, que sea, ¿verdad? Porque la primera generalmente es la vía limitante de la reacción. En el caso de la glicólisis, no. La glicólisis, la reacción más importante es la tercera. Pero la primera pues tiene algo de importancia. Entonces la primera es la fosforilación de la glucosa. Entonces una vez que nosotros comemos alimentos, ¿verdad? Que ocurre la digestión de los carbohidratos que ya estudiamos, que la glucosa llega al torrente sanguíneo y que entra gracias a a las células, lo primero que debe pasar es que se fosforile a la glucosa. La glucosa se fosforila en el carbono número 6 para formar una molécula que ahora se llama glucosa 6-fosfato. Para que esta glucosa se haya convertido en glucosa 6-fosfato, ocupamos un grupo fosfato de algún lado. Y ustedes ya saben que el dador universal del grupo fosfato es el ATP. Por eso es que decimos que aquí se pierde un ATP, porque una molécula de ATP es convertida a ADP, y ese grupo fosfato que se le soltó, se le pega a la glucosa en el carbono 6. Esta reacción puede estar mediada por 2 enzimas. Puede ser la exoquinasa o la glucoquinasa, y depende del órgano que estemos estudiando cuál de las enzimas participa. Ya se lo voy a mostrar en una tabla. ¿Okay? Esa es la primera reacción, de glucosa a glucosa 6-fosfato. Como ven en la diapositiva, dice que es una reacción irreversible. Eso significa que no existe una enzima, ¿verdad? Exoquinasa o glucoquinasa que medie la reacción en el sentido inverso. Vean el caso de la 2. En la 2 la enzima se llama fosfohexosa isomerasa. Vean que tiene flechita para los dos lados. Eso significa que hace de aquí para acá y de acá para allá. Eso es reversibilidad de una reacción. Esta reacción que estamos observando nosotros es irreversible. De hecho, vean las flechitas. Casi todas, ¿verdad?, son reversibles, excepto 3, que son la 1, la 3, y ya vamos a ver la última, que es de naturaleza irreversible. Todas las demás son reversibles, ¿no ven? Flechita para los dos lados, flechita para los dos lados, flechita para los dos lados. Bien, estamos de glucosa a glucosa 6-fosfato, menos un ATP. Como les acabo de mencionar, la enzima puede ser glucoquinasa o exoquinasa. La diferencia radica en que la glucoquinasa le pega el fosfato a todas las glucosas y la exoquinasa le pega el fosfato a todas las exosas. Recuérdense que la manosa, la galactosa, la fructosa y la glucosa son exosas. Entonces digamos que esta es un poco menos específica. Esta solamente a glucosa, esta a todas esas 4. Afinidad. Bueno, resulta ser que la glucoquinasa tiene una baja afinidad por la glucosa. Entonces, eso significa que tiene que haber una gran concentración de glucosa para que la glucoquinasa le pegue el grupo fosfato a la glucosa que hay. En cambio, la exoquinasa tiene una alta afinidad. ¿Qué significa eso? Significa que con poquita glucosa que haya, o fructosa, o manosa, o galactosa, ocurre la fosforilación. Pero lo más importante es la ubicación. La ubicación. La glucoquinasa se encuentra en hígado.
y la exoquinasa en el resto de las células. Ustedes dirán, ¿por qué esto es importante? Por lo siguiente. Ustedes recordarán que el glucógeno, que es un polímero de glucosas, se almacena a nivel del hígado y el músculo esquelético. Bien, resulta ser que el hecho de que el hígado exprese glucoquinasas explicaría por qué en el hígado se almacena glucógeno en el periodo postprandial cuando hay exceso de glucosa. ¿Por qué? Porque en el hígado se va a almacenar glucógeno únicamente cuando hay muchísima glucosa. Porque imagínense ustedes, compañeros, qué problema sería que durante la hipoglicemia, es decir, cuando tenemos glucosa baja, el hígado comience a sintetizar glucógeno. Entonces toma la poca glucosa que hay en sangre y la almacena. Entonces, menos glicemia. Por eso es que el hígado expresa la enzima glucoquinasa, una enzima que requiere una altísima concentración, ¿verdad?, de glucosa para comenzar a tener actividad para la síntesis de glucógeno. Es como una forma de protección. Porque si el hígado almacenara glucógeno cuando tenemos escasez de glucosa, la escasez sería todavía más grande a nivel sanguíneo. Y eso generaría mayor efecto sobre el sistema nervioso. ¿Okay? Entonces, eso, por favor, hay que recordar. Vamos con la segunda reacción. La segunda reacción es muy sencilla. Básicamente lo que hacemos es cambiarle, ¿verdad?, el nombre de glucosa a fructosa 6-fosfato. Entonces pasamos de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Eso es una isomerización. ¿Se acuerdan que una isomerización era el cambio de un grupo funcional, de par? Vean que aquí no está cambiando el grupo fosfato. El grupo fosfato sigue estando en la posición 6. Lo que está cambiando es el grupo OH que convierte a la glucosa en fructosa. Básicamente. Es una reacción no tan importante. ¿Okay? Como ven, reversible. La enzima no tienen que recordarla porque es una enzima no delimitante, no implicada, no clínicamente importante, así que pueden obviar ese nombre de sus vidas, ¿verdad? Tercera reacción, la conversión de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Esta es la más importante todavía. Esa es la reacción limitante. Y esta es la reacción que van a activar o inhibir las hormonas, dependiendo de si aumentan o disminuyen la glicólisis. ¿Okay? Y la enzima, por favor, tienen que saberla porque va a ser pregunta de examen también, la fosfofructoquinasa 1. Esta enzima lo que hace, como su nombre lo indica, es pegarle un grupo fosfato más a la fructosa 6-fosfato. Y como se le está pegando un grupo fosfato más, entonces ya la fructosa 6-fosfato no se llama así, sino que se llama fructosa 1,6-difosfato. Porque pegamos un grupo fosfato en el carbono 1 y pasamos de fosfato a difosfato porque hay 2. ¿Okay? Muy sencillo. Obviamente, como le estamos pegando un grupo fosfato a algo, el grupo fosfato tiene que ir de algún lado y el grupo fosfato viene de la molécula que dona los fosfatos con más facilidad y es el ATP. Por eso aquí ven que dije menos un ATP. Entonces vean que aquí había menos 1, menos 1. Esos son los menos 2 de las primeras reacciones que les dije antes. ¿Okay? Vamos. Como ven, y como se los dije hace un ratito, es una reacción irreversible. Entonces vean que fácil, y donde hay fosforilación es irreversible. Tanto en la primera como en la tercera. Ahora viene una reacción que es la clásica reacción catabólica. Y es cuando la molécula de fructosa 1,6-difosfato se rompe por la mitad. Se rompe por la mitad. De hecho, vean que en la diapositiva ven que hay 2 flechitas. Porque esta molécula se rompe en 2. Recuerden que la fructosa tiene 6 carbonos. Y ahora tenemos 2 fosfatos. Entonces vean qué interesante. Para este lado se van 3 fosfatos. Para este lado se van 3 carbonos y un fosfato. Y para aquel lado se van 3 carbonos y un fosfato. Por eso las 2 moléculas que ven son monofosfato. Fosfato, fosfato. Porque había 2, uno para acá y otro para allá. De este lado se va a formar una molécula que se llama gliceraldehído, 3 fosfatos. Porque en la posición 3 tiene un grupo fosfato, el fosfato que se trajo de la molécula de arriba. Y del otro lado se va a formar la dihidroxiacetona fosfato. Y esta reacción es la típica reacción catabólica. En otras palabras, hasta este momento no ha habido catabolismo ninguno. Más bien, de aquí hay un anabolismo. Porque vean que estamos haciendo la molécula más grande. Aquí la molécula eran solamente 6 carbonos. Y aquí terminan siendo 6 carbonos más 2 fosfatos. Eso es anabólico. Aquí, ahora sí hay catabolismo. Ahora una molécula grande se divide en 2 moléculas pequeñas. O más pequeñas.
La enzima que hace eso se llama aldolasa. Esa enzima sí hay que recordarla porque hay algunos pacientes que tienen deficiencia de la aldolasa. Entonces no pueden hacer eso. Entonces no pueden hacer glicólisis. Si no pueden hacer glicólisis, tienen que estar consumiendo glucosa de forma muy repetida. ¿Okay? Se llama defecto de aldolasa. Sí. Nosotros también podemos medir la aldolasa. Uno mide la enzima aldolasa en los pacientes para algunos trastornos metabólicos. Bien, entonces la molécula se dividió, se fragmentó. Bien. Ahora, la quinta reacción, por favor, entiéndase que es que la molécula de dihidroxiacetona-fosfato se convierte en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, aquella, ¿verdad?, una de las que se fragmentaron, uno de los productos de la fragmentación, no se siente cómoda con su condición química y entonces se desplaza a formar gliceraldehído 3-fosfato también. En otras palabras, aquí ya varían dos gliceraldehído 3-fosfato, el original más el secundario, producto de la dihidroxiacetona-fosfato. Si alguno de ustedes se pregunta, doctor, ¿por qué pasa eso y por qué no más bien dos para acá? Es porque esta molécula la vamos a estudiar en la clase que viene. Porque resulta ser que la dihidroxiacetona-fosfato se puede convertir a glicerol. Y el glicerol más los ácidos grasos forman triglicéridos. Y esa es la razón que explica la relación entre el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo de los lípidos, que vamos a ver en la próxima sesión. ¿Okay? Pero así es la naturaleza completa, ¿verdad? Esta reacción es una reacción reversible, como lo ven en las flechitas, y la enzima se la pueden, ¿verdad?, olvidar. ¿Okay? Se llama triosa fosfato isomerasa. No tiene sentido aprenderse. Yo siempre creo que uno en docencia tiene que dar lo que un estudiante tiene que saber. Porque ustedes en su vida van a tener que decir esto en nunca más, aparte de un examen de bioquímica. En su vida. ¿Para qué les voy a poner yo a que se lo aprendan? ¿Verdad? No tiene sentido eso. Bien, estamos entonces a este momento, estamos en la quinta reacción de la glicólisis. Lo que tenemos hasta el momento, ¿qué ha pasado? Se gastaron los ATPs y tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Eso es lo que ha pasado hasta este momento. Nada interesante. Más bien, se consumió moléculas energéticas y tenemos dos gliceraldehído 3-fosfato que mucho que hagan tampoco. Bien, ahora pasamos a la sexta reacción. En la sexta reacción, cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en una molécula de 1,3 bifosfoglicerato. Y las he puesto dobles para que recuerden que aquí van dos moléculas de gliceraldehído 3-P o 3-fosfato. El original, digámosle así, original, el primero, y el secundario, aquel que no le gustó, ahí se vino para acá. ¿Okay? Ahí van las dos. Recuerden que por eso es que la glicólisis genera al final 2 piruvatos, porque cada gliceraldehído 3-P finalmente va a ser un piruvato. Bueno, aquí, yo sé que es confuso lo que les voy a decir, pero es así. El gliceraldehído 3-fosfato recibe un grupo fosfato adicional, pero ese grupo fosfato adicional no viene del ATP. Y entonces la molécula de gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3 bifosfoglicerato. Así es. ¿Verdad? Ese grupo fosfato se dice que es inorgánico. Inorgánico significa que no está siendo transferido del ATP. Eso significa que es inorgánico. ¿Okay? La enzima se la pueden, ¿verdad?, pasar por encima porque no es importante. Y el producto, ¿verdad?, es el 1,3 bifosfoglicerato. Lo que sí es importante aquí que tengan en cuenta es que en esta reacción de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 bifosfoglicerato se produce un NAD por cada gliceraldehído 3-fosfato, y como son dos, pues más 2 NAD en total. ¿Okay? Y esos son los 2 NAD de la glicólisis que les di al principio. ¿De acuerdo? Les dije 2 piruvatos, 2 NAD, 2 ATP, ahí están. Son los 2 NAD que les decía antes. Recuerden que esos NAD, si se van a cadena respiratoria, equivalen a 2,5 ATPs por cada uno, es decir, que 2 por 2,5 serían 5 ATPs en ese sentido. Ahí. Bien, vamos ahora a la séptima reacción. En la séptima reacción, lo que pasa es que el 1,3 bifosfoglicerato pierde un grupo fosfato. Vean que el gliceraldehído 3-P lo ganó y el 1,3 bifosfoglicerato lo pierde. Pero lo pierde para ser transferido al ADP que se había generado arriba. Recuerden que arriba se había generado un ADP producto de la desfosforilación del ATP. Y entonces vean lo que pasa ahora en la reacción de la glicólisis. Qué interesante. Aquel ADP que quedó arriba
se le pega un P proveniente de ese P que venía inorgánicamente. Y el ADP se convierte en ATP. Y como esto está ocurriendo dos veces, como lo vemos en la imagen, entonces aquí hay más dos ATPs. Ustedes se preguntarán, Doc, ¿por qué está en rojo esas letras? Porque recuerden que había varias moléculas, de hecho habían 3 moléculas, que donaban ATP, fosfato más fácilmente que el ATP, y eran el fosfoenolpiruvato, el 1,3 bifosfoglicerato y el fosfato de creatina. Estas 3 moléculas tienen mayor tendencia a donar grupo fosfato que inclusive el mismísimo ATP. Por eso en esta imagen, que me parece muy correcto, las han puesto en color rojo para que nos acordemos de eso. Eso fue lo que yo les pregunté en el examen de los fosfatos orgánicos de alta energía. ¿Se acuerdan? Que la pregunta en el examen venía algo así, y recuerden que habían 3 moléculas que eran, les repito, el fosfoenolpiruvato, el 1,3 bifosfoglicerato y el fosfato de creatina. Bien, esta reacción, como ustedes verán, todas estas reacciones, excepto la última, son de naturaleza reversible. Ya vamos a ver al final de toda la vida que solo habían 3 reacciones que son irreversibles, que son la primera, la tercera y la última, que es la décima, ¿saben? Que es de naturaleza irreversible. ¿Okay? Doctor, Sí. pero cuando se forma el triacilidros 3-fosfato no es irreversible también. ¿Es que qué? No es irreversible también. Digamos, cuando se forma el primer triacilidro. Forma el primer triacilidro. No, esa reacción no. Aquí tal vez es que esta flecha es para que esto sigue ahí. O sea, no es, esta es una flecha más bien de que sigue abajo 2, ¿verdad? No, son reacciones de naturaleza reversible. Bien, entonces aquí tenemos ahora, ¿verdad? Aquí tenemos ahora 2 ATPs, un ATP aquí y un ATP acá. Por eso le he puesto la imagen doble. ¿Ya? Recuerden eso. Bueno, después seguimos en una reacción whatever ahí, que es la conversión del 3-fosfoglicerato, ¿verdad? Recuerden que el fosfoglicerato se formó porque este perdió un grupo fosfato, el carbono 1, ¿verdad? De 1,3 bifosfoglicerato, le quitamos el 1, le quitamos el bis, entonces queda 1-fosfoglicerato. Y entonces esa molécula de 3-fosfoglicerato lo que hace es cambiar la posición del grupo fosfato. Eso ocurre por una enzima llamada mutasa, entonces cambia de la posición 3 a la 2. Una reacción, como les dije, media whatever ahí, que no es tan importante, que no tiene implicación clínica, que no hay que recordar de memoria, que no es tan importante. La que sigue también es media whatever, es la conversión del 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato. Estas. También que estas dos son como medias ahí. Del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, de 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato. Y ahora, como ven ustedes, la última reacción sí es importante porque primero está en rojo, segundo, como vemos, es una reacción que forma ATP, porque cuando el fosfoenolpiruvato libera el fosfato, ese fosfato se pega a ADP para formar ATP. Como está ocurriendo 2 veces, tenemos un más 2 ATPs.